Buenos días a todos. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de Modaes.es. Seguro que a muchos de vosotros ya, nos hemos visto en las sesiones de los últimos meses. Antes de nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y por asistir a la presentación de esta nueva edición, esta octava ya edición del Informe Económico de la Moda en España. Es un informe que lanzamos cada año desde Modaes.es de la mano del CITIC. Tenemos a Marta, que ahora le pasaré la palabra, y que este año lanzamos también con el apoyo de Accenture, y ahora también pasaré la palabra a Alberto, y os los presento. Permitidme solo una cosita. Desde Modaes queremos acordarnos en un día como hoy de Víctor Fabregat, que falleció el pasado agosto. Como sabéis, fue durante muchísimo tiempo el director del CITIC, y de hecho fue quien inventó y nos ayudó a hacer el Excel, ¿no? Este cálculo, para este sistema con el que cada año calculamos el peso de la moda en el PIB español. Así que, Víctor, yo seguro que estaría conectado también escuchando las conclusiones. Marta, todo tuyo. Gracias, Pilar, y gracias por estas palabras para Víctor. Yo también hoy estaba pensando mucho en él porque realmente fue mi maestro en todo este mundo de la estadística y siempre me ha acompañado en todos los momentos. Entonces, hoy, antes de empezar la jornada, pensé, ostras, este año Víctor ya no nos puede acompañar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias de nuevo a Modaes y Accenture por contar de nuevo con el CITIC para el informe económico de la moda de este año. Muchas gracias. Alberto Molina es Managing Director y responsable del área de Retail en España, Portugal e Israel de Accenture. Muchísimas gracias por apoyarnos, Alberto. Muchas gracias a vosotras, Pilar y Marta. Es un placer estar aquí con todos vosotros y con Marta y Pilar acompañando esta presentación del informe económico, del octavo informe económico. Y es un año atípico, pero apasionante sin duda, con lo cual más especial el momento. Perfecto. Oye, pues mirad, mientras vamos pinchando el PowerPoint para que lo veáis todos, os voy contando un poco la dinámica de la sesión, que son más o menos como las organizamos todas en Modaes. Entre Marta y yo os vamos a presentar los principales datos del informe y a partir de ahí pasaremos a un turno de preguntas, que ahora deberíais estar viendo la cartela, o sea, ya deberíais estar viendo el PowerPoint, pero bueno, si no tenéis el espacio abajo donde pone Ask a Question, y ahí podéis ir dejando vuestras preguntas. Seguro que alguna se cuela en el chat, intentaremos rescatarla, pero bueno, si no, acordaros de pasarla de un lado al otro. Como os decía, es la octava edición del Informe Económico de la Moda en España, un informe que recoge todos los datos económicos, toda la estadística que hay sobre el sector. Es un informe que lo que permite al final es conocer las grandes magnitudes del sector, de la industria, de la moda, y sobre todo ver su evolución a lo largo de los años, y también, gracias a este cálculo que realizamos cada año del peso de la moda en el PIB español, pues permite poner en valor a la industria en el conjunto de la economía española. No os voy a engañar, ahora lo veremos, los datos de este año son malos, hacen referencia a 2019, en el que ya se empezaba a percibir una ralentización del sector en algunos datos macro. Pero también hemos querido incluir un capítulo que haga referencia a los primeros meses del año para hablar del impacto que está teniendo el COVID y el coronavirus en el sector. Como os decía, es la octava edición del informe. El COVID lo invade todo y afecta, por supuesto, tanto a la industria como a la evolución del comercio y, por tanto, afecta a la moda en su globalidad. Y lo que os decía, este año lo que hacemos es introducir un capítulo con los principales datos macro en los primeros meses del año para ver cómo ha sido el impacto del COVID en el sector o cómo está siendo. También realizamos, como cada año, el cálculo de la moda en el PIB. Y ese es un dato que os daremos a lo largo de la presentación. Y como os decía, os presentaremos entre Marta y yo el informe y a partir de ahí pasamos al turno de preguntas.
El primer bloque de esta presentación hace referencia, o los datos que os vamos a presentar a continuación, hacen referencia a esto, a empresas y al negocio que generan las empresas. Como hemos dicho en multitud de ocasiones, no existen datos, no existen muchos datos específicos sobre el sector de la moda. Pero es cierto que el INE y otras fuentes estadísticas sí que permiten tener una cierta visibilidad o una visibilidad bastante amplia sobre la evolución de las grandes magnitudes del sector del textil, de la confección, del cuero y el calzado, que al final son una parte esencial de la industria de la moda en este país. Si miramos en cuanto a número de empresas, vemos que a 1 de enero de 2019, que son los últimos datos disponibles, estas tres industrias elevaron un 1% el número de empresas activas en el país en comparación con un año anterior. Si miramos la evolución de la serie histórica, lo que vemos es que es la tercera subida consecutiva y la cuarta desde 2010, tras los incrementos del 1% en 2015, del 1,5% en 2017 y del 2,8% en 2018. Lo podemos ver en este gráfico de barras también, y lo que vemos es que en el arranque de 2019 el sector de la moda estaba compuesto por un total de 20.485 sociedades en España. Este es el sector de la moda industrial. El mayor número, con 9.200 y un poquito más compañías, correspondía al sector de la confección, y a partir de ahí ya va descendiendo con los sectores textil, calzado y cuero con 1.200 empresas, calzado con 3.400 y textil con 6.600 y un poquito más. Marta. Sí. En referencia a la evolución de la facturación de los últimos años, según los últimos datos disponibles de 2019, la facturación agregada de estos tres sectores industriales llegó este año a 15.066 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2% en comparación con el año anterior. Se trata de la segunda subida consecutiva y de la primera vez desde 2008 que el sector supera la barrera de los 15.000 millones de euros de cifra de negocio. Pasamos a los datos referentes a empleo, que hacen referencia de nuevo a 2019, el último año con datos disponibles de año completo, y tienen en cuenta la evolución en el número medio de afiliados de diciembre a diciembre. En diciembre de 2019 el sector contaba con un 3% menos de afiliados a la Seguridad Social que en el mismo mes de 2018, hasta 137.358 trabajadores. Lo que os decíamos, se empieza ya a ver una cierta ralentización del sector en 2019. Este dato es muy significativo porque esta caída de 2019 lo que hace es romper una racha de 5 años seguidos de crecimiento en el empleo en la industria de la moda en España, que al final estos 5 años lo que permitieron fue terminar con un largo ciclo de destrucción de empleo en el sector. Marta. La caída del empleo en la industria junto a la moderación del empleo en el comercio hizo que la contribución de la moda al conjunto del mercado laboral español disminuyera en 2019, pasando del 4,1% el año pasado al 4% este 2019. Frente a los datos negativos del empleo, los datos negativos que hemos visto hasta ahora, una de las señales claramente positivas en el sector es la evolución del e-commerce. Obviamente, aquí faltarían datos específicos a situación o mercado laboral en e-commerce, pero claro, no están incluidos dentro de esta categoría de todas las categorías anteriores que hemos visto con las que segmenta el INE. Las ventas online de prendas no dejan de crecer en España y según datos de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las ventas de prendas de vestir a través de la red subieron un 29% en 2019 hasta 2.900 millones de euros. Puede parecer mucho o puede parecer poco, pero si lo comparamos con el dato de 2010, que eran solo 206 millones, vemos que en muy poco tiempo el crecimiento ha sido espectacular. Y el crecimiento de las ventas de moda se sitúa ya en el 9,3% del peso de las ventas de moda online sobre la facturación total del sector en España, frente al 7,4% del año anterior, según datos de Kantar. Lo que es más importante todavía es la penetración. De hecho,
incluso antes de la pandemia, que sabéis que ha hecho que el número de compradores online crezca de forma muy significativa, pues incluso antes de la pandemia el incremento de la penetración de la moda online en el conjunto de la población española subía a un ritmo imparable. Y en 2019, este 33,3% que veis en el gráfico, pues son los consumidores que ya había comprado moda por Internet al menos una vez en el último año. Un capítulo muy destacado que es el de mercado exterior. Paso la palabra a Marta. Otro factor positivo de 2019 fue la evolución aún al alza de las exportaciones de moda. En este sentido, las exportaciones españolas de moda, incluyendo, en el sentido amplio de la palabra, incluyendo joyería, perfumería, complementos, entre otros productos, alcanzaron el 8,9% de las ventas españolas de bienes al exterior, lo que supone una subida de 2 décimas respecto al año anterior. En total, estos sectores vendieron productos al exterior por un valor de 25.911 millones de euros. El dato de las exportaciones es positivo, pero las importaciones también aumentaron su peso en 2019, pasando del 8,6% al 9,1%, y el sector mantiene un importante déficit exterior. El capítulo estrella, Marta, te lo cedo. Bueno, pasamos ya a la cifra en mayúsculas, al capítulo de estrella, como dice Pilar, de cada año, en el que revelamos qué peso tiene la moda en el Producto Interior Bruto español. A ver, tal y como ocurrió en el año anterior, la contribución de la moda en términos de valor añadido bruto sobre el conjunto de la economía española se mantuvo en 2019 en el 2,8% del PIB. En la anterior edición, si recordaréis del informe, este indicador bajó una décima frente al 2,9% que había registrado en los 3 años anteriores. El modelo econométrico que utilizamos para la elaboración de este informe utiliza una gran pluralidad de fuentes estadísticas y tiene en cuenta pues, la aportación económica de toda la cadena de valor del sector textil, así como su impacto indirecto en otras actividades de la economía. Así que, bueno, aquí tenemos la cifra de este año que la mantenemos, que es una buena noticia. Exacto, que en un contexto de expansión de la economía, la moda aguante el peso es muy destacable. Es importante destacar también que, como os decía Marta, este dato hace referencia a 2019. Calcular ahora mismo el peso sería muy complicado porque todo está fluctuando muy rápidamente. Y como sabéis, pues cada año lo hacemos en referencia a cierre, con datos de cierre o datos macro cerrados ya en el ejercicio anterior. Como os decíamos al principio, hemos querido introducir una novedad este año, que al final es un análisis de qué está pasando en el sector en estos primeros 6 meses del año, porque está claro que de dónde partimos es importante, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero ver también un poco el dibujo actual también lo es. Se trata de una visión parcial, y eso es importante destacarlo, ya que muchos indicadores todavía no han salido o verán la luz, y es verdad, y verán la luz durante los próximos meses, y muchos de ellos también son datos provisionales. A pesar de ello, ya permiten apreciar la magnitud del impacto del COVID en el sector, que obviamente es igual que en el resto de la economía. Si miramos a la actividad, al negocio, con este indicador, con el IPI, el parón en la actividad afectó con dureza a todo el sector de la moda, con caídas que llegaron en abril, el mes del confinamiento más severo, a tasas del 80% interanual en este IPI, en este índice de producción industrial. En junio y julio, que son los últimos datos, los últimos meses con datos publicados, la actividad de la industria del calzado y de la confección continuaban registrando fuertes caídas interanuales a doble dígito, tanto en términos de producción como en términos de cifra de negocio, pero sí que es cierto que se podían observar unos pequeños brotes verdes, si nos permitís que le llamemos así, con una subida del 1,4% en producción y del 1,2% en facturación en julio y alzas más fuertes todavía en agosto en el sector del textil. Influenciadas, por supuesto, por la fabricación de productos sanitarios y el papel tan destacado que ha tenido esta industria en la emergencia sanitaria que hemos vivido durante los últimos meses. Un dato menos negativo es el de la evolución del empleo.
septiembre el número de afiliados era un 6,6% menor que en el mismo mes del año anterior, la pérdida de puestos de trabajo se ha moderado claramente con respecto a los meses anteriores. En junio, por ejemplo, el textil, la confección, el cuero y el calzado empleaban a un 15,9% menos de trabajadores que un año atrás. Y si miramos el capítulo de las exportaciones, que como sabéis es uno de los grandes motores de la industria española de la moda, pues esto no ha dado sorpresas positivas en este caso. Y en junio continuaron a la baja con una caída interanual del 25%. Esta crisis, sin duda, es global y esto se refleja, por supuesto, en las estadísticas de comercio exterior de todos los sectores y de la moda también. Y por último, uno de los datos más preocupantes, según Acotex, las ventas del comercio en España han caído un 41% acumulado de enero a agosto. Como os decíamos, este informe recoge diferentes fuentes de información, diferentes fuentes estadísticas y en este caso los datos de comercio los hacemos recogiendo siempre datos de Acotex, que son los que es la entidad que tiene datos más frescos, por decirlo de una manera. Y ya para terminar, 4 ideas y pasamos a las preguntas, que veo que ya hay bastantes en el chat. Dos primeras ideas a modo de conclusión. Primero de todo, la moda mantiene en 2019 su contribución al conjunto de la economía española, a pesar de que empieza a mostrar algunos signos de agotamiento, pero mantiene el peso. En segundo lugar, el sector textil aguanta mejor en términos de actividad o de importaciones, por ejemplo, porque el sector de la confección o el sector del cuero y el calzado. Y la razón la hemos dicho antes, ha sido un proveedor esencial para hacer frente a la crisis sanitaria. En tercer lugar, queda claro que la evolución de las exportaciones será clave para el futuro del sector a corto y medio plazo, como en la anterior crisis puede ser la vía de escape del sector una vez la economía internacional empiece a normalizarse y las empresas estén preparadas para ello. Y, por último, destacar también de nuevo un dato positivo. El sector ha contenido la destrucción de puestos de trabajo que se ha producido a un ritmo inferior al que ha sufrido la actividad en el país. Las empresas están resistiendo a la espera de una próxima normalización del mercado. Como os decíamos, son datos que reflejan la situación, son datos que obviamente no son buenos, pero aún así se pueden extraer algunas lecturas positivas, que es lo que hemos intentado hacer Marta y yo con estas 4 últimas ideas. Mientras quitamos el PowerPoint, a ver, que se nos está resistiendo. Vale, ya estamos aquí otra vez, en grande. Pasamos a las preguntas del chat. Hay bastantes, Alberto y Marta, y entre los dos os voy a pedir que intentemos contestar a ellas. Una primera, y es como la pregunta que más se repite generalmente. Después de estos datos, después de ver estos datos, uno de los grandes vectores de transformación que estábamos viendo en el sector era la sostenibilidad, cómo las empresas se estaban metiendo en ello ya de cabeza. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Se va a parar o no se va a parar? Porque supongo que las empresas ahora mismo tienen urgencias más urgentes que atender. ¿La contesto yo? ¿La contesta Marta? ¿Qué queráis? Bueno, me animo yo. A ver, la sostenibilidad, efectivamente, como has comentado, Pilar, estaba ya siendo un punto muy importante. Las empresas del sector ya estaban poniendo sus ojos y cada vez dando más importancia a todos los temas de economía circular, responsabilidad social que hay detrás de la producción, la huella de carbono que se genera, y este era un tema que realmente estaba en el top de las asignaturas de las grandes cadenas de textil en España. Cierto que esta situación económica hace que con más razón la sostenibilidad que hay que plantear tiene que ser una sostenibilidad que sea rentable. O sea, no podemos pensar que la sostenibilidad sea enemiga de la rentabilidad o de ser competitivos. Estamos hablando de una iniciativa que va a ser imparable. La concienciación es cada vez mayor, todas las encuestas nos dicen esto, pero que efectivamente tiene que conciliar con una cuenta de resultados que te permita seguir en la competición que todos conocemos y que va a ser igualmente importante ahora
los precios por las prendas, ¿no? Pero sin duda la tendencia, y lo observamos todos nuestros clientes de moda, que son las principales cadenas, así lo están manifestando. Marta, no sé si querrías añadir algo. Bueno, yo sí, bueno, es lo que decimos un poco siempre, ¿no? Que el COVID ha acelerado un poco la transformación de las empresas y la sostenibilidad, pues está acelerando, la transformación hacia la sostenibilidad se está acelerando, pero tenemos que ser conscientes también que el consumidor lo tiene que valorar, porque por mucho que las empresas creamos o veamos que realmente el camino es la sostenibilidad, si el consumidor no está dispuesto a y lo valora, pero luego cuando compra no lo transmite o no lo demuestra, las empresas haciendo sostenibilidad pero sin vender no son sostenibles económicamente. O sea que esta sostenibilidad industrial tiene que ir acompañada de un cambio de valores en el consumidor, porque si no, no vamos a, por mucha teoría, si no la pasamos a la práctica será complicado. Y la variable precio para el consumidor y por las circunstancias que estamos viviendo es muy importante. Entonces, aquí es donde yo veo el problema principal. Permitidme que me dirija un momento al chat. Veo que está habiendo una pequeña discusión sobre qué datos son, de dónde salen y hacen todas referencias a las ventas online. Antes de nada, cuando terminemos os pasaremos el link del informe para que lo tengáis y podáis consultar todos los datos. Lo que hemos hecho Marta y yo es presentar 4 pinceladas porque al final la cantidad de datos es enorme. Y luego otra cosa, estos son datos de la CNMC, que según con qué estadística las compares no coincidirán. Al final la CNMC son los datos oficiales, por alguna manera, y son los que recogemos en el informe. Obviamente podríamos mirar otras fuentes y los datos darían una cosa u otra. Pero lo dicho, os pasaremos el informe para que tengáis todos los datos y si aún así hay dudas, pues nos escribís. Preguntan, ¿cómo puede afectar al sector la caída del PIB anunciada por el FMI para este año? ¿Confiáis en una recuperación en V en 2021? Yo oí esta mañana en la radio que ya es recuperación en K. No sé si en el sector de la moda lo veis también que va a ser así o no. Pues me animo yo primero también. Yo creo, y ya se está demostrando día a día, que la recuperación va a ser más dura y más lenta de lo que inicialmente pensábamos. Efectivamente, esta V se está convirtiendo en otra forma y efectivamente el entorno económico no va a ayudar a corto. Lo cual no necesariamente significa que todo van a ser malas noticias. Las empresas del sector textil especialmente se están adaptando a la situación, tienen un factor muy importante para combatir la situación especial de pandemia, que está siendo la digitalización, el e-commerce, y están siendo muy ágiles por lo que estamos viendo en la reacción y en la forma de plantearlo. Y realmente yo creo que sí, el entorno va a tardar en recuperarse, va a ser una recuperación lenta, pero el impacto, aunque será relevante, será menor gracias a esta transformación que ya estaban acometiendo las empresas internamente y de cara a la forma que interactúan con sus clientes, ¿no? Esto va a ayudar. Y luego otro punto que luego a lo mejor comentaremos será que todavía tendrá mucha más importancia la analítica, la toma de información externa adicional, de ser muy ágil en medir los síntomas de cómo evoluciona la pandemia y el impacto en el consumo y en la economía, y en base a ello pues adaptar mucho, ¿no?, las existencias y las disponibilidades de productos y las plantillas en tiendas, etcétera, para poder ser muy ágiles en esto. Esto va a ser determinante. Marta, vosotros que tenéis, hemos visto los datos primer semestre, pero vosotros que tenéis el pulso del inicio de la cadena de valor, tanto desde el CITIC como desde Texfor, ¿qué veis que está pasando y qué va a pasar? Es complicado hacer una previsión tal y como está todo hoy. Las previsiones a corto plazo yo creo que no son buenas. O sea, yo el problema principal lo veo en el consumo, que es el consumo, pero no solo en España, sino global, que ha caído. O sea, no es que digas, no es que el consumo de aquí se ha trasladado a Asia, o sea, es que ha caído mucho el consumo.
Y yo, sinceramente, tal y como está impactando la pandemia a todos los sectores económicos, reactivar este consumo a corto o medio será complicado. Entonces, es imprescindible que las empresas se adapten, tienen que hacer sus deberes, la digitalización pues se está acelerando y las empresas tienen que adaptarse porque si no, es que no van a tener opción, pero aún así, al otro lado, el consumo va a ser mucho menor, entonces el impacto será importante porque es que no van a poder vender, no habrá muchos consumidores dispuestos a comprar a corto o medio. Entonces, bueno, la recuperación yo la veo un poco lenta, a no ser que tengamos alguna sorpresa con la evolución de la pandemia. Y pregunta Jorge que ante esta situación, ¿qué puede hacer el sector para reaccionar? Dice, tecnología, formación. Yo creo que todos los ingredientes son importantes. Tecnología, efectivamente, es un elemento porque juega tanto en cómo eres capaz de optimizar tu proceso de producción y de puesta del producto a disposición del cliente, cómo interactúas con tus clientes de una forma más segura, cómo facilitas más el e-commerce y la entrega a domicilio o en tienda, y lo haces de una forma, también aquí es importante la sostenibilidad, de una forma rentable, que sea sostenible económicamente, porque crecer en e-commerce es una cosa y crecer de forma rentable es otra, y esto es un tema muy importante. Y luego toda un poco la revisión de cómo tus plantillas de tienda y tu modelo de distribución se tiene que ir adaptando, pero esto va a ser muy dinámico. Podemos tener síntomas que de pronto nos hagan pensar una recuperación pronta y malas noticias de pronto cambiar la situación, ¿no? Con lo cual, ya digo, creo que la tecnología, la analítica detrás va a ayudar a esa agilidad, pero bueno, va a ser tiempo de valientes, de tomas de decisiones ágiles. Marta, ¿añadirías algo más? Igual, o sea, formación imprescindible porque al final nos tenemos que transformar, pero si no estamos formados no lo vamos a hacer de forma eficiente ni bien. Digitalización, sostenibilidad, es un poco todo lo que hemos ido comentando que se tiene que hacer de forma inmediata para poder estar. O sea, ya es esto. Oye, y una última pregunta que me parece muy interesante, que la lanza Andros. Dice, ¿el low cost total es la solución? ¿Dónde está el tope del low cost para no autodestruirse? Y al final esto aplica tanto a las marcas como al textil de cabecera, porque al final a todos los eslabones de la cadena de valor. ¿Cómo jugamos con los precios en un momento en que supongo que la tentación es descuento, descuento, descuento? Contesta tú primero, Marta. Yo creo que low cost no es la solución. Yo creo que low cost no es la solución. Hablando de cabecera, es siempre, o sea, lo que intentamos es aportar valor de la forma que sea y este valor pues tiene un precio. Y si hay este valor, pues el consumidor tiene que estar dispuesto a pagarlo, pero con los descuentos y el low cost no vamos a llegar a ninguna parte porque no nos vamos a diferenciar de nadie y vamos a dejar de existir directamente. Yo creo que el low cost efectivamente no es la respuesta, pero como en todo mercado, igual que pasa en el mundo del automóvil o en la alimentación, en todo mercado hay gamas de precios, hay tipologías de clientes y el low cost es una respuesta a un grupo de clientes, pero seguirá habiendo una variedad importante de personas, de circunstancias, de valoración de la experiencia que le dan las marcas, de personas que valoran más la sostenibilidad, otros que menos, personas que van más a puro precio, otras que no, otras que valoran otros elementos. Y bueno, yo creo que el low cost será una parte más, pero no pienso que la industria entera se verá capturada por eso. Será un factor más relevante que en otras ocasiones, sí, pero no es el único en absoluto. Muy bien. Oye, pues si os parece lo dejamos aquí con estos 30 minutitos de tiempo de los asistentes a esta presentación. Os hemos puesto ya en el chat el link para acceder al informe económico de la moda en España 2020, a todos los datos. Como os decíamos antes, ahí los tenéis todos. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros y si necesitáis contactar con Alberto o con Marta, pues lo mismo, nos decís y os hacemos el puente con ellos.
Nada más, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Alberto, espero que nos podamos ver pronto en persona. Eso esperamos. Muchísimas Gracias a gracias a todos vosotros. vosotros. Y a todos vosotros nos vemos pronto. Tenéis también la grabación de la sesión que estará disponible en unos 30 minutos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto.